Por eso es que en la mañana nos saludamos, Tanestlino Iknitsi, una nueva oportunidad para que tú seas feliz, tú logres tus objetivos, mi honorable hermanito. Entonces, ¿por qué de esa manera? Bueno, quizá la hermandad no te une la sangre porque seas mi primo, seas mi hermano, seas mi sobrino, seas mi papá, seas mi mamá, no. Lo que realmente te une a este sendero, a esta hermandad, es reconocerte que eres parte de esta gran hermandad y no tan solo de personas, del aire, del abuelo sol, de Tonatiutzin, ¿verdad? De la madrecita tierra, de la abuelita agua o la madrecita agua. Tú eres parte de esa gran familia. Por eso es que eres hermano. Por eso es que cuando te dicen, a ver, tú, indígena, te vamos a comprar tus cerros, tus montañas, y te vamos a dar trabajo, y te vamos a construir tu iglesia, y te vamos a pavimentar tus calles. Muchos de los hermanos de los pueblos de la náhuatl dicen, no, tú no puedes destruir mi hogar, tú no puedes destruir a mi familia, ¿no? Entonces todo eso nos conlleva y nos lleva al entendimiento que debemos de hacer y de vivir, que no es así. Tanto que es así, ¿sí? Tlanestili, Nagnitzin, Tlanestili, tanto que es así, que lo defiende. O sea, así como defendemos a nuestra familia, así defenderíamos a la naturaleza. Ahora bien, Tlapoyahualti, Tla, cosas, Poyagua, en este Yehuali, en este pequeño círculo, la mitad de este círculo, de este Yehualtic círculo, ¿qué has logrado? Es como una evaluación. Por eso decimos, Tlapoyahualti, Nognitzi, en este medio círculo, ¿qué has logrado, mi honorable hermanito? ¿No? ¿Qué has hecho? ¿Sí? Entonces, esos son. Ahora, interpretándolo, interpretación, no traducción, interpretándolo, pues es buenos días, ¿no? Tlanestili, buenos días. Teotlaquili, buenas tardes. Tlapoyahualti, buenas noches. Interpretación. Pero realmente cuando decimos Tlanestili estamos dando un saludo, un recordatorio, porque acabamos de despertar, porque acabamos de dicen algunos, acabamos de resucitar, ¿verdad? Acabamos de despertar de este viaje hacia el Mictlán, ¿no? Entonces, para todo esto, ese es nuestro Neltilistle. Debemos de ser siempre agradecidos, decíamos, vamos a agradecer porque acabo de despertar, acabo de despertar en ese sueño profundo y pues afortunadamente abrimos los ojos. Algunos ya no abrieron los ojos, se quedaron en el Mictlán. Y bueno, y no quiere decir que eso sea malo, ¿no? Llegó su momento y lo tienen que aceptar. Al momento de aceptar nosotros que realmente nuestro trabajo, nuestra misión en este mundo ha terminado, también, también reconfortante. ¿Por qué? Porque del poco, mucho tiempo que me permitieron estar aquí, lo disfruté. Y ese es justamente el que nos da el poder de decir, de estar contento con lo que estamos, es el escudo que podemos utilizar para no seguir contaminados por todo lo que nos llega, ¿no? Por todos los medios que nos llegan, por todas las instituciones que nos llegan. Debemos de concentrarnos que en nuestro cuerpo tenemos esa numerología, nuestra estructura espiritual y nuestra estructura física molecular está
está constituido por números. Por eso el día de hoy, para el Tonalpohualli, hermanitos, es importante la numerología. Los números van en congruencia, en unión a nuestra vida. El número significa mucho, desde su posesión, desde su ubicación espacial en nuestra vida. Y bien, el día de hoy vamos a hablar sobre Neltilistli también, mi verdad, la verdad de ustedes. Lo que consideramos como verdad, hay una verdad absoluta, que es lo que nos enseña la escuela, pero no es absoluta. Esta verdad también está en constante transformación, está como el oli, en movimiento, siempre en movimiento, como cuando el batido de las alas del colibrí. Así está la verdad. Lo que para nosotros ahorita es una verdad, mañana ya no será tan verdad, porque lo estamos viviendo, lo estamos experimentando. Las matemáticas, la numerología, está en todo conocimiento, en todo lo que hacemos nosotros. La arqueoastronomía, matemáticas, filosofía del tiempo, nos forjan, nos ayudan a convertir este Ishli, es un rostro, tal y como dice In Ishli, el rostro, este rostro. Pero lo que realmente representa Ishli es un rostro, es una identidad, es lo que todo cada uno de nosotros llevamos dentro de nuestro ser, de nuestro espíritu. A veces decimos, Ishli, rostro. No, es una identidad. Lo que tienes adentro es lo que muestras en el rostro. Andas triste, andas frustrado, estresado, pues lo demuestras en el rostro, te ves cansado, ¿no? Pero estás motivado, estás seguro de que va a suceder lo que estás pidiendo y haciendo, pues muestras una sonrisa, ¿no? Y actúas de una forma diferente, desde la posición en que nos paramos, desde cómo nos expresamos, desde la intensidad de nuestras palabras. Ese es Ishli, esta es nuestra identidad, ¿verdad? Inyolot, con un corazón. El corazón es la actitud, es justamente lo que nosotros mostramos, lo que nosotros disfrutamos. ¿Qué quiere decir? Voy a mostrar este rostro, voy a vivir con esa armonía, voy a vivir con esa actitud, que lo que yo haga lo voy a hacer de corazón. Si me toca el día de hoy enseñar, pues lo voy a enseñar lo mejor que pueda, ¿verdad? Pero también Ishli representa el ejemplo, un maestro, y que todos nosotros en algún momento nos convertimos en maestro y en el otro momento somos alumnos. Así es que no nos vamos a sentir superiores a los demás, más que los demás, más sabios, porque hay cosas que el otro sabe y nosotros no sabemos y entonces nos convertimos en alumno, maestro. Este juego de roles. Y nosotros realmente los números están aquí, hermanitos. Aquí está, por ejemplo, los tonaltin, los 20 tonaltin. Aquí mismo vamos a encontrar las trecenas. Aquí mismo encontramos la dualidad. Aquí mismo encontramos también el tonal machillot. Encontramos los 4 soles que, que hicieron nuestros ancestros para llegar al quinto sol, que es el que estamos viviendo nosotros. Somos el quinto sol, el quinto intento de la humanidad. ¿Por qué le llamo intento? Porque seguimos siendo programados, seguimos siendo manipulados, ¿sí? Tezcatlipoca, Tezcat es el espejo, Poca es el humo, el fuego, porque es este fuego que no nos permite vernos a nosotros mismos, es la contaminación que nos han dado. Quetzal, lo espiritual, lo hermoso, ¿sí? Lo que vuela a veces, no lo vemos. Coatl es lo material, la materia que somos nosotros, ¿no? Vivir en esa dualidad, en ese tonal machillo.
Y bueno, los números, el día de hoy para nosotros es muy importante saber los números y eso es lo que les voy mostrando a todos ustedes, ¿no? Las barritas, los puntitos, decían algunos hermanitos, bueno, es que esos números son números mayas. Tú eres nahuablante, tú no debes de utilizar esas barras ni esos puntitos. Le decía yo, ¿sabías que el anáhuac, si lo queremos delimitar físicamente desde Alaska hasta Nicaragua, ese es el anáhuac? Y al vivir en armonía, no todo el tiempo vivían en guerras, en peleas, en disputas. No lo niego que a lo mejor hubo, sí, ¿por qué no? Tal y como en la actualidad. Pero habían los tolán. ¿Qué es un tolán? Les explicaba, ¿no? Son esos que ahora les llamamos como teocali, como pirámides, ¿no? Es que aquí hacían sacrificios y eran centros de observación. Inclusive los mexicas sabemos muy bien que la ubicación de sus templos, de sus lugares sagrados, eran lugares específicos donde eran los portales de la energía. Por lo tanto, esos lugares se reunían y compartían conocimiento. Pero el idioma de la náhuatl, el idioma franco, como ahora en Estados Unidos el inglés, como ahora en México, ¿verdad? El español castellano mexicano. ¿Por qué le llamo español castellano mexicano? Porque la mayoría de las palabras de esta pequeña ciudad de Castilla, no existía España, existía Castilla, y de ahí llegan a México porque es castellano, mexicano, porque la gran mayoría de las palabras están en náhuatl que enriquecen al idioma español. Decimos el idioma español, ¿no? Molcajete, molcachil, petlatl, tomal, aguacatl, tomate, molcajete, petate. Vienen no tan solo del náhuatl, de la gran mayoría también de los idiomas. Pues bien, entonces estos son los números que vamos a ir manejando, hermanitos, para que vayamos poniéndonos en contexto al momento de hacer un tonal igual y leemos, ¿no? Pues es un puntito, ¿no? Y dos puntitos, tres puntitos, ¿no? Es cuatro, tres, y todo esto tiene un porqué y para qué, ¿sí? Ahora, dentro de nuestro cuerpo, nuestros abuelos consideraron todas estas partes, ¿no? Todos los números lo correlacionaron. Por ejemplo, tenemos que son 91 días de cada estación del año. 91 días, ¿sí? Tenemos que justamente que 91 por 2 son 182 días de siembra y cosecha del maíz. Ahí están los números. Ahí están presentes. Tenemos que que 91 por 3, 273 días de gestión del ser humano también, que 91 por 4, 364 días del año calcular o lunar, ¿verdad? Nuestros antiguos mexicanos utilizaron las matemáticas en todo, ¿verdad? Y justamente hay una matemática muy hermosa, ¿verdad? Que es precisamente el uso le llaman algunos abaco, que los mayas lo tenían muy presente, igual nuestros abuelos mexicas, abuelos anahuacas, todas las culturas utilizaban el maíz como el sustento también así. En este conocimiento tenemos al maestro Carlos Carrillo, que justamente el Nepohualtzin es el que está manejando los números y su relación con las matemáticas, ¿no? Entonces, no estamos distorsionados, no estamos fuera de el día de hoy. Nuevamente vamos a presentarles de manera de recordatorio
estos números. Esta clase ya existe en el YouTube, pero vamos a correlacionarlo el día de hoy para utilizarlo con el tonal quality. C, 1. C es un puntito y justamente es el dedito, este pequeñito que tenemos, le ponemos tinta y hace 1. C. C también representa Sently. ¿Qué es Sently? La mazorca. Es el sustento. Y Sentet es el cuerpo de todos nosotros, ¿no? El cuerpo. Es el Sentet. Es el uno. Es el que une todo. Es el que va adelante de todos. Y nuestro cuerpo es C, de Sem también, ¿no? Que en la antigüedad pudiéramos decir que se fue deformando la palabra. De C es uno, pero también viene la palabra Sem. Por eso decimos Sem Anáhuac, los que vivían juntos en un mismo territorio y alrededor tenían agua, ¿no? Sem Anáhuac. Entonces, esta parte de los números, la numerología está dentro de Sently, de Sem, pero también habla precisamente de un cuerpo, de una estructura bien formada. Y los maicitos que nos muestran aquí de la mazorca son esos maicitos de justamente de nuestro cuerpo, que en algunas partes tenemos órganos, células, es un entero, C1, C1, ¿sí? El entero. Tenemos el número 2. La palabra ome viene de la palabra omich. ¿Qué es omich? Es hueso. Ujú. Nuestro cuerpo, aunque sea todo un entero, para que pueda moverse estas articulaciones, necesitamos que una estructura ósea, ome. También, pero el número 2 representa, el número 2, la dualidad. ¿Ah? Ay, ¿y por qué ome? Porque justamente el número 2 viene del hueso, de nuestros huesos. Y los huesos están de dos. ¿Por qué de dos? Vean nuestras manos. Dos dedos. Está en forma dual, dos ojos, dos orificios, partido por la mitad. Está en forma dual. Sí, uno es izquierda, uno derecha, sí. Pero ahí tenemos el número 2 y se representa con estos dos puntitos de los dedos. El del ome. ¿Y por qué te tienen que ser los dedos? ¿Y por qué no a lo mejor, no sé, aquí con el codo ponerlo? Bueno, porque cada uno de nosotros, su huella de la mano, de sus dedos, es totalmente diferente, ¿verdad? Por eso, ¿por qué los de... Sí, 2. Te recuerda que el número 2 está en forma dual, arriba y abajo, izquierda, derecha, nahual, tonal, blanco, negro, luz, oscuridad, mujer, hombre. Todo está en forma dual. ¿Sí? Entonces, todo esto, los que tenemos el número 2, por ejemplo, son personas que entienden fácilmente la visión de lo dual, ¿no? Saben y conocen qué es lo que debemos de hacer en una situación, en una forma dual. La dualidad representa también de vivir en armonía. El número 3 viene de la palabra yesli. ¿Qué es yesli? Sangre. Y recuerden, tal y como nuestros abuelos lo valoraban mucho la sangre. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre, ¿de qué está hecho? Del agua. Es el agua que fluye en nuestro cuerpo. Y dentro del Yesli tiene aún, este Yesli tiene aún colibrí que lo está haciendo bombear, es nuestro corazón, ¿no? Por eso este líquido vital se ofrenda
a las energías. Sí. Algunos decían, algún hermanito, no me acuerdo quién me decía, dice, bueno, me corto la mano para que no, como tú puedas ofrendar tu sangre. Sí. Es un líquido vital, es la energía que emana y si se dan cuenta ustedes, en, en el Amoshli, en las trecenas, en todo, siempre aparece el color rojo, ¿verdad? Es el líquido vital, justamente es esto, de Yeyi, de Yesli, de la sangre, de la identidad, de la fuerza que le da a nuestro cuerpo. Si nosotros no tuviéramos esa sangre, no viviéramos, ¿verdad? No tuviéramos vida. Entonces, ¿es necesario nuestro cuerpo? Sí, entero. ¿Es necesario nuestros huesos? Sí, pero no es lo único que necesita. Es necesario nuestra sangre para que pueda funcionar, porque la sangre está en todo nuestro cuerpo y lleva todos esos nutrientes, alimenta nuestro cuerpo, a nuestros órganos, esta sangre, ¿no? Después de que el corazón, después de que el estómago, los intestinos, todos nuestros órganos internos absorben los nutrientes, lo mandan a la sangre. Y la sangre es el que reparte también en todo el cuerpo nuestro alimento. Por eso en el Amoshli nos aparece que la sangre es importante, sí, porque es el que lleva todos esos nutrientes. Pero también metafóricamente, la sangre es el que llevaría todo el conocimiento, toda la energía vibrante que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Yeyi Yestli. Entonces, los que tienen el número 3 realmente también son personas que tienen esa fuerza de voluntad muy presente, muy vívida, en el cual son personas con mucha fuerza de voluntad. Además de que son el número 3, la unión de la energía masculina, de la energía femenina, nace una nueva energía, ¿no? Nahui viene de la palabra nakatl. ¿Qué es nakatl? Es músculo, es carne, ¿no? Nuestra carne. Es bien, podríamos tener nuestra sangre, nuestros huesos, nuestro cuerpo entero, pero necesitamos que el músculo que cubra nuestro cuerpo, que cubra estos huesos, el músculo, ¿sí? Que sostiene a nuestro cuerpo. Nahui. Son 4 extremidades. Diferentes, sí, pero son 4. Manos y los 2 pies. Son 4 rumbos. Son 4 Tezcatlipoca. Son 4 colores del maíz básicos. Amarillo, negro, rojo y azul. También está el blanco, ¿no? Tenemos que son 4 elementos, 4 abuelos. Agua, tierra, fuego y aire. 4, ¿no? Son 4 formas de expresarse para poder vivir en armonía. ¿Ah? Entonces, todo esto está de manera física. Vamos con el número 5. 5 también es representado con una barrita o con un rectángulo de este panty. ¿Por qué? Ah, se divide en 4 rectángulos como este. Son 4 grupos de 5. ¿Se acuerdan de los McQuilting? De los 5. Bueno, este es uno de los primeros McQuilting que se refiere al cuerpo. Para que tú pertenezcas, para que tú trabajes como los McQuilting, como los números 5 que se transforman, tienes que entender que tienes un cuerpo físico, que tienes un cuerpo espiritual, que tienes un cuerpo emocional, que tienes un cuerpo nahuálico, ¿no? Y bueno,
Entonces, al tener este cuerpo físico, si se dan cuenta, uno se refiere a nuestro cuerpo entero, dos, a nuestros huesos, tres, a nuestra sangre, cuatro, a nuestro músculo, a nuestra carne física, ¿no? Pero el número 5 nos habla de Macuili. He aquí la concepción de nuestro cuerpo. Con el número 5 de Macuili, mano, de Matli o Mait, o Quili, cierren su puño. Y aquí, miren, cierren su puño y aquí pueden encontrar la forma del gusanito. Este es el gusano, ¿no? Macuili. Número 5. ¿Se acuerdan del gusanito valiente? Nos está diciendo, tú tienes toda una estructura, tienes todo un cuerpo. Depende de ti, de cómo lo transformes, lo trabajes, lo forjes, este cuerpo físico, de cómo lo alimentes, de cómo lo cuides. ¿Quieres que se convierta en esa mariposa que le salgan alas? Adelante. ¿Quieres que este gusano siempre se ande arrastrando en el lodo que se alimente de la tierra? Adelante. Todo depende de ti. Todo depende de lo que tú hagas. Eres responsable de este cuerpo ahora, pero no se te olvide que lo puedes cambiar. Cada uno de nosotros es responsable. Macuile. Puede, ¿por qué? Porque el número 5, ¿quién está el signo? Coatl, serpiente. Y la serpiente cambia de piel, ¿se acuerda? Cuando cambia de piel cada año es que está creciendo, su cuerpo crece y por eso se desprende de esa piel. Ese es un motivo. El otro motivo que cambia de piel porque las pequeñas placas invisibles que tiene en su piel, cuando envejecen ya no tiene mucho movimiento. Entonces, cambia de piel, le salen unas nuevas capas y tiene mayor movimiento y eso le ayuda a moverse rápidamente, porque no tiene pies una serpiente. Todo depende del movimiento que haga y de las pequeñas placas que tienen en su cuerpo, su pecho. Ya eso nos hace alusión a eso. ¿Quieres cambiar? Pues cambia de piel. Todo esto, la primera banderita, el primer pantli es el cuerpo físico. Ahora, nos vamos al cuerpo, este es su representación es así, una barrita, que son los dos puntitos. También se representa por un pequeño pantli, macuili, 5. Se, ome, yeyi, naui, macuili. Se, ome, yeyi, naui, macuili. Y esto lo debemos de aprender nosotros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en esta numeración, si se dan cuenta, va a irse replicando. 5, una barrita. 10, 2 barritas. 15, 3 barritas. Ah, ¿y 20 dónde está? 20 es la flor que florece, ¿no? 6, estos otros 5 números representan el plano espiritual, lo intangible. Chicotic, chicuase. Chicotic es que representa esta mano, este dedito torcido, ¿no? Entonces el número 6 viene de la palabra chicuase, o sea, este 5 que ya tienes con este chicotic, estábamos haciendo el número 6. Ajá. Él viene de la familia de los 5. Ya tenemos una familia aquí, este es los 5, por eso también se le llama familia, es un grupo de 5. Pero ojo, ¿quién está en el número 6 del Tonalpoali en la cuenta del tiempo? Miquisli. En el número 5 tienes que dejar, dijimos, quitarte la piel. Ya lo aceptaste, está bien. Ahora en el número 6 tienes que dejar morir el cuerpo físico para alimentar también el cuerpo espiritual. Y no quiere decir que te vas a suicidar o algo. No, 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 no. De manera metafórica nos dice,
Tienes que dejar morir todos esos pensamientos, todas esas emociones para vivir en armonía, para que tú puedas renacer, ¿no? El número 6, Chicuase. Y este es la primera del cuerpo espiritual. No podemos ver la muerte, ¿no? Pero sí lo podemos sentir y lo podemos vivir. Y es lo seguro a lo que vamos a ir, es un gran misterio, decimos. Y decían algunos, ¿y cómo se sentirá morir? Les digo yo, ¿cómo sienten cuando duermen? Ah, sería similar, ¿por qué no? Es la muerte pequeñita cada vez que soñamos. En ese sueño, en esa muerte, vuelas, caminas sobre el agua, vas al pasado, vas al futuro, al presente. ¿Por qué vas al futuro? Porque a veces sueñas lo que va a pasar, hermano. En serio. En el sueño tenemos presagios. Por eso yo les digo a veces, vamos a viajar al Mictlán a encontrar sabiduría. Claro. Entonces, con el número 6 debemos de aceptar que nosotros somos una energía que vibra, que vive en este mundo espiritual. Sí, pero para hacerlo tenemos que dejar morir a ese ególatra que se siente la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Debemos de trabajar, de dejar morir hábitos, debemos de dejar morir y cortar relaciones, ¿sí? Como en la actualidad dicen los jóvenes, si no me sumas, no me restes, ¿no? Entonces, Chicome, un número muy hermoso, ¿sí? El gran poder que no se nos da. Y Chicome, en este Zontecontli, en esta cabecita, tenemos 7 orificios. Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome. Y en este Chicome, en este orificio número 7, tenemos a una serpiente. ¿Cuál es? Nuestra lengua. Pero no se refiere a eso de que luego dicen que van a andar vivoreando, que nada de eso. Nos da el poder de la lengua, de tener la cualidad y el poder de construir y destruir, hermanitos. La lengua tiene doble filo, como está en el tonal machillos, que tiene un cuchillito de pedernal, ¿no? Que bien puede matar y puede dar vida. Que tu palabra puede dar luz y puede dar oscuridad. Que puede dar sustento, también puede dar veneno. El número 7 son 7 rumbos y nosotros somos el séptimo rumbo. Recibimos esa sabiduría de los 6 rumbos. Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa, Huiztlampa, Ilhuicatlampa o el Omeyocan, el Mixcoatl, allá el universo, Tlaltictlampa, de la madre tierra y de mi clan, de los abuelos a que viven ahí. Y nosotros, entonces nosotros nos centramos aquí en medio y estamos rodeados de estos rumbos hermosos donde nosotros podemos obtener sabiduría. Cada uno de estos rumbos nos ofrece una sabiduría, nos ofrece conocimiento y si nosotros no sabemos pedirlo, pues lo siento mucho, ¿no? Lo siento mucho, pues tienes que aprender a pedirlo, tienes que aprender a vivenciarlo, ¿sí? Entonces, hermanitos, es importantísimo que nosotros sepamos de los números, no tan solo a memorizárnoslos como periquito que C, O, M, Y, Now, y sí, también es válido memorizárnoslos, pero debemos de saber con profundidad qué simboliza cada uno de ellos. Está relacionado totalmente con nuestro cuerpo físico, espiritual, emocional y nahual. Está relacionado muy estrecho, ¿no? Y no tan solo con nuestro cuerpo, con el universo, con todo lo que nos rodea. Recuerden que precisamente
El venadito está en el número 7. La percepción, la intuición, por eso dice, ponte atento con estos otros 6 rumbos, percibe por dónde viene esa sabiduría y lo avanzaremos y lo lograremos. ¿Sí, hermanitos? 8, Chicuey, Chico, 5 y Yeye. 5 y 3. Aquí este es Macuili, Juan Yeye. A todo esto nos conlleva al conocimiento, a lo que nosotros logremos precisamente a nuestro octavo rumbo. ¿Sabían ustedes que existe un rumbo número 8 y que que muchos de los abuelos no lo mencionan? ¿Sí? ¿Por qué? Porque para algunos no existe, porque para algunos es una falacia, pero sí existe, hermanos. Es el rumbo de nuestro nahual. ¿Qué es nuestro nahual? Nuestro espíritu nahuálico, nuestro espíritu animalito. ¿Se acuerdan que les decían nuestro Señor de la Noche? Y hoy ojalá nos dé tiempo, vamos a revisar la estructura de cómo hacer el tonal. Ayer me preguntaba mucho el hermanito, dice, oiga, ¿y cuántos regentes tenemos? Tenemos muchos. Tenemos un regente de nuestro año, un regente de nuestro tonal, un regente de nuestra veintena, un regente de nuestra trecena, un regente de nuestro Señor de la noche, un regente de nuestro Señor del día, un regente de nuestra novena, un regente, ahí, hasta ahí nomás, ¿no? Entonces son muchos regentes. Y también como regentes son energías, son nuestros guardianes. Pero bueno, avanzamos. Es 8 es el octavo rumbo. 8 también son 4 rumbos cósmicos. ¿Por qué les llamo cósmicos? Porque son infinitos. Pero tenemos otros 4 subrumbos, hermanitos, 4 subrumbos. ¿Y cuáles serían? Sus lugares sagrados, hermanitos, sus portales. Por eso es que ando muy insistente. Esténse acechando su portal, estén viendo su lugar sagrado. Algunos de los hermanitos me dicen, oye, es en mi patio, yo me siento bien tranquilo, para mí ese es el lugar sagrado. Adelante, hermanito, yo no te voy a obligar, no, es que tiene que ser en un río, y tiene que ser el río de aquí, de Tlamajalcingo, del río de su pueblo, y tienen que venir aquí. No, hermano, no, eso es politizar, eso es buscar beneficio personal, no se trata de eso, se trata de que juntos aprendamos, ¿no? Entonces, son los lugares que ustedes conocen. Por ejemplo, les decía yo, este lugar donde estoy yo es un rumbo para mí, aquí, este espacio, este pequeño cuartito de 3 por 2 de ancho, 2,5 más o menos, sí, 2,5 de ancho. Es un cuartito muy pequeño. Aquí tengo mi altar, tengo mis libros, tengo mis pequeños cuadros, mis creaciones, y pues aquí nos quedamos a dormir. Para mí este es un lugar donde me siento bien tranquilo y me siento bien fortalecido, ¿no? Pero sobre todo me siento bien aceptado. Ayer, antes de dormir, sentía el ambiente muy tenso, muy cargado de energía. Prendí mi Boboshkomi, hablé con ellos. Pues, oigan, denme la oportunidad de descansar, ayúdenme a descansar. Yo no estoy en contra de ustedes. Yo sé que ustedes son los dueños del lugar, pero yo no vengo a imponer nada. Solo denme permiso quedarme instantáneamente aquí. Ustedes seguirán. Se calmó el ambiente, ¿no? Y entonces todo es posible. Son los otros 4 subrumbos. El otro rumbo para mí es el ahuehuetito que les he mostrado y les he presumido mucho. ¿No? No es cierto. Para mí es el lugar sagrado. El lugar donde voy a sembrar mi florecita para mí es un lugar sagrado. Le hablo a la tierrita para que pues me ayude a dar esta flor para los ancestros. No va a ser para mí, van a ser para nuestros grandes abuelos. El otro lugarcito es la montañita donde voy a dejar mis ofrendas.
Son 4 rumbos básicos y yo los tengo bien ubicados. Y me espero que ustedes también los tengan bien ubicados, ¿no? Y el octavo rumbo les decía yo, su espíritu, nuestro espíritu. ¿Qué es nuestro espíritu? ¿Quiénes somos nosotros? Reconocernos. No lo que nos dice la religión, no lo que nos dice la escuela, lo que nos dice la sociedad, lo que nos dice el sistema político, económico o geopolítico. No, es como me reconozco yo. Una vez me decía el hermanito Tosnene, dice, oye, mi nahualito en mi Tonalamas me dice que soy tal, pero a mí me encanta el coyotito. Quiero encarnar mi nahualito, el coyotito. Ah, pues estudia al coyote, encarna el coyotito y vámonos a trabajar, ¿no? 9, chic, nahui, te tuerces y pides la sabiduría de los 4 rumbos. 5 y 9. Este cuerpo físico, le pides a los 4 rumbos tu transformación. ¿Se puede? Sí. Conocimiento de Tlahuizlampa, que te dé ese conocimiento, ese entendimiento, esa comprensión. Mictlampa, el rumbo norte. Debo pedir a Tezcatlipoca, a Mictlantecuhtla, a Mictlancíhuatl, que este cambio que quiero yo de cuerpo, de mente, de todo lo que pida, que me dé, que me dé el entendimiento y que comprenda yo que no soy eterno. Cihuatlampa, el rumbo poniente donde se oculta el sol, el rumbo femenino, que me ayude a percibir, a intuir, a desarrollar este tercer ojo, pero no nada más para ver, sino que para realmente reconocer las energías que me puedan ayudar. El rumbo sur, Huizlampa, el lugar de las espinas, el lugar de la disciplina, que me dé la fuerza de voluntad para lograr este cambio. El número 9 es el número nahuálico. El número 9 es el número de la energía del agua. Hoy en la madrugada estaba yo grabando el videíto, espero ya subirlo hoy, lo del día de hoy. Hoy es H, el agua que transforma, el agua. Somos agua y podemos transformar. Podemos salir como vapor de nuestro cuerpo y viajar, pero hay que proteger nuestro cuerpo, porque este es solo como les decía yo, una cajita que puede llegar otra energía y entrar en nuestro cuerpo y actuar a través de nuestro cuerpo. Que eso se maneja en otra cultura, ¿sí? Que es que le llaman el vudú, ¿no? Que es una práctica de nuestros hermanitos de África. También es interesante. Nosotros en nuestra cultura, con nuestros ancestros existe también eso. Salir de tu cuerpo, viajar, que algunos le llaman los viajes astrales. El número 10, Iteishmatkawa Mahtlaktli, la familia de 10. ¿No? La familia de 10. Derecha, lo físico y lo espiritual. Con 10 ya lo juntamos. El número 10 habla de Mahtlaktli. Mahtlaktli se refiere a estos dos. Estos dos. La derecha es la parte física de 1 al 5 y la parte izquierda de 6 al 10. Ajá. Y este Mahtlaktli, si se dan cuenta, ya lo representa en dos pequeños cuadros, dos rectángulos. Ujú. Una banderita. ¿Por qué es una bandera? Recuerden, ¿qué es Pantli? Es bandera. Cuando logramos nosotros algo, ponemos una bandera, un Pantli. Desde los abuelos ya lo utilizaban su propio Pantli como identidad, como logro, como decir, aquí estoy, mírame, esta es mi identidad. Este Pantli, esta banderita que porto, que voy cargando, me da identidad. Pantli, Mahtlaktli, 10. Mahtlaktli se refiere desde esta parte hasta acá, el trabajo que podemos hacer con estas manos, la creatividad, pero también cómo podemos trabajar con lo físico
y lo espiritual. Ojo, es muy importantísimo eso. ¿Sí, hermanitos? Entonces el número 10 es Mahtlac. Los que tienen, hagan de cuenta a alguien de nosotros, este, en su numeral es Mahtlac, bueno, es una persona que puede utilizar, se le facilita utilizar la parte espiritual y la parte material, física, tangible y lo intangible, ¿sí? Entonces, Matlak. Y es muy creativo esa persona. 11, Mahtlactli Wan C. El número 11, tienes estos dos, pero te hace falta una emoción. Ahora vamos a irle sumando, los otros 5 es el cuerpo emocional. ¿Y qué es el cuerpo emocional, hermanitos? ¿Cómo vamos a alimentar nuestras emociones? ¿No? Está bien, eres muy espiritual, eres muy consciente de tu cuerpo, qué bueno, lo cuidas, lo alimentas, es hermoso, qué bueno, pero te hace falta algo. Tienes que potencializar tus emociones. ¿Y con quién? Con el mono, con Osomatli, ¿no? Impregnarle buena actitud, cuidas tu cuerpo, cuidas tu espíritu, la parte intangible, pero ¿por qué no sonríes y por qué no actúas? ¿Por qué no te pones creativo? Pero también el cuerpo medicinal. ¿Sabían ustedes que la risa, que la buena actitud es medicina? ¿No? ¿Quién de nosotros no le gusta a alguien, como decimos coloquialmente, buena onda, buena gente, buena persona? Pues que nos trate bien, ¿verdad? Yo les platicaba una experiencia que del de la tienda, ¿no? Llega, oiga, mire, estoy buscando una guayabera más o menos de este color. Pues, ¿qué no ve? Pues vea, ahí están. Disculpe, pero pues, son los únicos colores que tienen. Pues es lo que ve usted, perdón. O llegas, ¿qué tal? Buenos días, mire, buenos días. Oye, está bien, ¿no? Que hayas despertado de mal humor, pero yo qué tengo que ver con eso? Pero llegas con una persona y te dice, hola, buenos días, bienvenido, mire, tenemos esto. ¿Qué es lo que busca? Dígame, igual y le pueda yo ayudar. O si gusta ver, mire, cheque lo que tenemos y si a lo que busca igual y no está a la vista, para eso estoy, para servirle. ¿Vieron qué diferencia? Es esa parte que nos debe de alimentar con el 11, el Matlactlihuanse. Pero también Matlactlihuanse se refiere a de que ya trabajé la parte espiritual, ya trabajé la parte física, física energética. Pero ahora, ¿cómo alimento con emociones a estos dos cuerpos? El cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Porque también el cuerpo espiritual hay que alimentarlo con buena actitud. El cuerpo físico también, ¿no? Entonces todo eso va a influir, hermanitos. ¿Sí? El número 11, Matlactlihuanse. Empezamos con el cuerpo espiritual. Matlactlihuan Ome, 12. Matlactlihuan Ome. Dice, está bien, ya vimos que la buena actitud que debemos de impregnarle, pero no tan solo eso. Ahora, como yo ya desarrollé la cualidad de estos dos tipos de cuerpos, necesito convertirlo en medicina, ¿no? ¿Cómo? Con mi buena actitud es una medicina, les decía yo hace ratito, ¿no? Hay gente que nos alegra el día y hay gente que nos amarga el día. Pero no se preocupen, como les decía ayer, no les hagan caso. Dense la media vuelta y adiós. No alimentaré tu ego, que me conviertas como tú, nada. Yo soy lo que soy. Y bueno, el número 12, Matlactlihuanome. Voy a hacer medicina para el cuerpo espiritual y voy a hacer medicina para el cuerpo físico. ¿Y cómo?
Si yo, un ejemplo, mi tonal es Malinali, perdón, si mi cuerpo, mi tonal es Malinali, su regente de Malinali es Pastecatl, el señor de la medicina. Uf, en el cuerpo espiritual yo voy a hacer medicina para los demás. Yo sé que todo es cíclico, hermanitos, como el Malinali, la hierbita de Malinali es la guía que va, que sube dando vueltas, ¿no? Entonces, quizá en este momento yo entiendo de que financieramente a lo mejor no tengo mucho, ¿no? Pero lo poquitito que tenga yo lo voy a compartir. A lo mejor tengo 200 pesitos y alguien dice, oiga, mire, yo necesito para un taco. Y le empiezo a escanearlo si lo necesito. Venga, le invito. No, pero es que yo lo quiero llevar para mi casa. Ten los 100 pesitos. La mitad para mí, la mitad para ti. Y no me hace más pobre ni más rico. ¿Por qué? Porque lo que tú le des al otro, el universo te lo va a compensar triplicado. Y se los aseguro y se los firmo si ustedes quieren. ¿Funciona eso? Claro que funciona. ¿Por qué les digo esto? Justamente esto, el número 12, el Matlactliwanume. 6, 6. Debes de dejar morir ese cuerpo espiritual tan negativo, tan posesivo, tan ambicioso materialmente. Debes de empezar a entender, a comprender que tu cuerpo energético, ¿verdad? Debe de llevarse a un nivel armonioso, cuerpo físico. ¿Alguien necesita de mi ayuda? Yo les decía a algunos hermanitos, les he comentado, llego a la casa de los abuelitos, dice, oiga, pero pues estar platicando aquí no creo, mira, yo voy a ir a limpiar a deshiervar a mi plantita de maíz. Vamos, yo lo acompaño, ¿no? Vengo preparado, traigo mi sombrerito, traigo mi agüita, lo necesario, vamos. Y andamos trabajando. Y él está platicando. Estás aprendiendo, tú te tienes que adaptar al maestro. A veces llegamos, están escarbando la tierra, o están emparejando, o están tejiendo algo, tú te unes, también estás tejiendo, ¿no? A eso se le llama la ofrenda del cuerpo físico. Tú te integras, que vean ellos que tú también estás motivado, ¿no? No, pero como tú eres medio fifi, llegas y te sientas, abuelo, dígame, yo necesito saber esto. No funciona así. Y es como debería de ser, de que tú te están dando conocimiento aquí, también estás aprendiendo lo que están haciendo. Integrarte. Es justamente lo que nos enseña esta energía, esta potencialidad. ¿Sí? Ahora bien, llegamos al número 13. Mahtlaktliwanyeyi. Es un número hermoso, ¿no? Que lo han satanizado. Sí, hermanitos, claro que sí. Y en este número 13 está la energía de Aka. Tú ya trabajaste tu cuerpo espiritual, tu cuerpo físico, ya entendiste de que hay una actitud que debes de aplicarle, armonioso, positivo, y siempre buscando ser feliz y hacer feliz a los demás. Ya entendiste que tú eres medicina, viene la conciencia. Ahora, yo soy muy consciente, me reconozco en mi espejo de obsidiana, ese espejo oscuro, me veo quién realmente soy. En el número 13, Matlacliwanyeyi, está Tezcatlipoca Ishquimili. Ishquimili, ¿qué quiere decir? Que no ve con los ojos, que ve con los ojos del corazón, que ve con los ojos de la mente, que ve con los ojos del oído, que ve con los ojos del cuerpo, que ve y observa con los ojos del lenguaje, de la boca.
¿Podemos ver? Claro que sí, hermanito. Que ve con los ojos del olfato. No utiliza los ojos naturales. ¿Por qué? Porque se ha vuelto consciente tan que es tan indispensable para todos los demás, su actitud, su medicina, su cuerpo físico, su cuerpo espiritual, pero también ha entendido que también él necesita, ¿sí? Lo que les decía, hay que saber dar, pero también hay que saber recibir. Muchos de nosotros solo sabemos dar, ¿no? No, pues que pobrecito, yo le ayudo, mire, tenga, yo me desprendo de esto, del otro. No, pero es que soy tan pobre que no tengo nada que dar, no es cierto, nadie es tan pobre que no tenga nada que dar. Una ayuda, la ayuda no implica de que, tengo que darle dinero, no, la ayuda también es a través de la palabra, a través de la colaboración, a través del trabajo, a través de la empatía. Decir, pues sí te entiendo perfectamente lo que sientes, porque yo he vivido también eso que tú estás viviendo, que he sufrido discriminación. Pregúntame a mí, ¿no? Mira, he sufrido esta discriminación, me han tratado de esta manera, pero ¿por qué no le haces de esta forma? ¿Por qué no comprendes que hay gente que siempre nos va a discriminar, pero no le alimentes su ego, simplemente ignórelo? O no le contestes, simplemente calla. Decimos en la frase de que el sabio calla, no tiene por qué defenderse, porque no somos iguales. Decimos, hasta los perros tienen raza, ¿cómo me voy a comparar contigo? No, tú eres diferente. Entonces, el número 3 es volvernos conscientes de eso. Para que, si nosotros nos volvemos conscientes de todo eso, el Matlactli Wanyeyi, podremos hermanarnos con todos los que nos rodean, con todos los que trabajemos en esta armonía, en esta vivencia, en esta construcción de la vida espiritual y emocional, ¿sí? El número 13 es el lograr vivir en conciencia, pero en estos dos mundos, el mundo espiritual, físico y emocional. Por eso el número 13 es muy hermoso. Decimos nosotros los que tienen como numeral del número 13, ya sea en su año o en su tonal, bueno, son personas que cuando inician un proyecto lo logran. Son personas íntegras. Son personas que siempre están conscientes de su trabajo. Y está acá. Cuando tú te vuelves consciente, cuando tú te vuelves, te reconoces que eres una gran medicina, afortunadamente aprendes a convivir como el carricito, ¿no? Dentro de esa comunidad, siempre creciendo tú hacia arriba. No, no obstaculizando a los demás como un árbol de mango, un árbol frondoso. El árbol frondoso, que es muy bonito porque nos brinda sombra, ¿verdad? Pero alrededor ya no crecen más plantitas. ¿Por qué? Porque ya no les pega el sol. El sol calienta a las semillitas y eso es lo que los hace brotar. Pero como está la sombra, ya no crece nada. ¿No? El carrizo nos invita a crecer, pero hacia arriba, aunque crezcan los demás contigo. Y no estés criticando, está un carricito chueco, chueco. Hay un carricito que está derechito. Hay un carricito bien gordito. Hay un carricito bien flaquito. Hay carricitos viejitos. Hay carricitos jóvenes. Hay carricitos hermosos. Hay carricitos feitos. Pero eso, que no te importe. Tú crece, tú. No estorbes a nadie. ¿Sí? No estorbemos a nadie. Deme un minuto, por favor. Sí. Del cual me siento altamente agradecido y satisfecho de haber conocido y su felicidades para ella en su cumpleaños hoy. Discúlpame que haya tomado este minuto para eso. Yo sé que este programa trasciende el universo. Charlie, la señora Morel ya pertenece. Bueno, hermanitos, les decía yo, creo que la llamada para lo del programa de radio.
les decía yo, entonces en el número 13 activamos y trabajamos esta energía vibrante, esta energía que nos lleva a lograr nuestros objetivos, ¿no? A vivenciarlos. Pero no debemos de olvidar que el número 13 es algo importantísimo. Híjole, hermanitos. Si me dan unos minutitos, nomás contesto y, híjole, en lo que va por un cafecito, por favor, hermanitos.
Hasta luego. Bien rápido. Mami, tráeme mi bocina.
Listo, hermanitos. Disculpen, disculpen por esta intervención. Pues gracias al hermanito Pedro que nos conectó con el gran hermano Fausto para compartir la palabra. Compartimos un pequeño poema del poemario Yoltepecuintepeyotl. Es el primer libro de poemas que se nos apoyó y ya tenemos ese libro. Lo tenemos en digital, si gusta yo se los comparto para que lean un poco. Habla realmente de la vivencia como un niño náhuatl, como un joven náhuatl, como un señor náhuatl, como un maestro náhuatl. Y ahora vamos ya al camino de como abuelo náhuatl, ¿no? Y realmente aquí ustedes ven la fotografía de un niño pues que está feliz, ¿no? Está feliz, aunque esté descalzo, aunque su ropita esté gastada, pero está feliz porque vive, porque aún todavía no está tan contaminado su mente y su espíritu. Pero llega a la secundaria, porque le encanta leer este niño, ya lee a filósofos europeos y ahora ya se cree que sabe mucho, que le dice a su papá, oye, papá, pues es que tú no sabes, yo he leído a Aristóteles y no sé a quién tanto, y pues tú eres casi le dijo un ignorante. Y su papá lo que hizo es reírse a carcajadas. Le dice, te quieres comer el mundo a mordidas, sí te entiendo, pero sabes, yo no me comparo con ningún escritor, yo no me comparo con tus libritos. Yo soy yo, no soy más, ni soy menos, soy yo con mi esencia. Y gracias a ese gran señor y a los abuelos hemos aprendido a compartir un poquito de sabiduría. Bueno, pues hermanitos, continuamos. Les agradezco infinitamente su paciencia y, y el número 13 les decía yo, el logro de este número 13, el vibrar en este número 13. El número 13 representa la cualidad del éxito, del triunfo. Y de todos nosotros, que nosotros vamos a tener un triunfo, un logro. El número 13. Se, ome, yei, nawi, macuili, chicuase, chicome, chicuey, chicnawi, mahtlactli. Mahtlactli wan se, mahtlactli wan ome, mahtlactli wan yeyi. Chequen dónde termina. Termina en el número 13. Aquí termina en el número 13. ¿Sí? Y en el número 13, precisamente, se dice de nuestros abuelos que el dedo de medio representa el dedo energético que puede salir de nuestro corazón y puede salir de de nuestra cajita que tenemos aquí, la cajita, ¿no? En esta cajita que tenemos, al momento de estirar nuestra mano, conectamos, vibramos, ¿sí? Por eso cuando nosotros vayamos a un portal, hagamos este ejercicio, pero nuestra energía lo potencialicemos en este dedito de medio, en este dedito, ¿sí? Todas nuestras grandes intenciones, potencialicemos esto. Intenciones intelectuales y espirituales en comunicación. Es el número 13. Para cuando sintamos que ya lo tenemos, cerramos nuestros deditos estos y los abrazamos y lo traemos a nuestro corazón. ¿Sí? Es este ejercicio. Abrazamos, lo atrapamos esa sabiduría y lo traemos a nuestro corazón o a nuestra mente o lo que estamos pidiendo. A nuestro espíritu sería aquí en nuestra coronilla. Esa es la parte, es el portal de lo espiritual aquí. Cuando nacemos, esta parte de nuestra coronilla o nuestra mollera, también lo conocemos así, está abierto. Cuando vamos creciendo, se va cerrando. Es por eso que cuando nacemos como bebés, somos tan puros, tan limpios, como nos vamos contaminando poco a poco, ¿no? Bien, bien, entonces el número 13 tenemos al carrizo, al aca. Axeacastopilzi. Bien, el número 14, y no por ello que sea muy
muy, perdón, muy malo, no. No, el número 14 está los dos brazos, ¿verdad? Matlactli, Wanau. Matlactli, Wanau. Los dos brazos, el cuerpo espiritual, pero también vamos a conectarnos aquí con los cuatro rumbos, con nuestras cuatro extremidades, hermano, hermano. ¿Sí? Imagínense estos cuatro rumbos. ¿Por qué les menciono mucho estos cuatro rumbos? Porque es necesario estar íntegramente en el cuerpo emocional, ¿verdad? En el cuerpo emocional vamos a encontrar que el rumbo de la luz, el rumbo de Quetzalcóatl, tiene que fortalecernos esa emoción de la empatía, del de compartir, el de honor, el del amor. Mictlampa, el de la reflexión, el de reflexionar, el de cambiar, el de entender la vida que es solo un instante, que solo es un abrir y cerrar de ojos en nuestra vida, hermanito. Entonces, ¿por qué desperdiciarlo en odiar, en querernos vengar, en decir, es que yo soy más, tú eres menos? ¿Por qué? No tiene caso. Cihuatlampa, la energía empática, el amor de la mujer, la esencia, la intuición y la percepción. Decimos nosotros como hombres, como varones, no, es que le voy a engañar a la mujer, ¿no? No es cierto, a ellas no les engañas porque tienen decimos, un sexto sentido que te detectan cuando estás mintiendo y te detectan cuando estás realmente diciendo la verdad. Y eso es real. Y eso está comprobado, ¿no? Por eso nuestros abuelos no hacían a un lado la mujer, al contrario, la ponían, como decimos ahora, en el lugar que merece. Por eso en las energías, si ustedes ven, como les decía la clase pasada, están las energías femeninas, Tonacatecutli y Tonacasihuatl. Desde un principio nos dice, la clase de ayer, veíamos Tonacatecutli y Tonacasihuatl. No hay más, no hay menos. El rum, en este caso el 14 es esa parte. Tlahuiztlampa, perdón, Huiztlampa, el rumbo sur. ¿Qué vamos a pedir? La fuerza de voluntad, el fluir como el agua, el de ser fértil como Tlaloc. ¿Son emociones? Claro que sí. La emoción de estar siempre avanzando, de aceptar que es necesario perder para valorar lo que tienes, ¿no? ¿Cómo valoras a alguien que ya no está en la vida? Cuando muere, desafortunadamente, ¿no? Cuando está vivo, nunca. Oye, ¿cómo estás, mi hermano, mamá, papá, hijo, amor o su pareja? No le llamamos. Pero cuando ya murió, sí, llévale una corona de flores, música con banda, y qué bueno que ya murió, qué pobrecito. ¿Por qué no le das ahora en vida? ¿Y por qué no le dices ahora en vida, te amo, te quiero, te estimo, para mí eres muy importante, mamá, papá, hijo? ¿Por qué? Porque espérase que en su funeral le lleves un ramo de flores para que vean cuánto lo amabas. ¿Y por qué no ahora que está vivo? Llévale florecitas a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hijo. ¿O por qué no ahora? Ya está en el funeral. Yo pongo 5,000 pesos, ándale, 20,000 pesos para que sea una gran fiesta que murió mi papá, mi mamá. Y en vida, a tu hermano, a tu hijo, a tu amigo, no le diste ni un peso. Ahora que lo veas, que lo disfruta. Nos habla de eso. Nos habla de eso el número 14, de alimentar nuestras emociones, de no tan solo alimentarlos, de darlos, ofrendarlos. El número 14. Tenemos al número 15. Perdón, me pasé. Es el número 15, hermanito. ¿Está fortalecido nuestro cuerpo?
físico, espiritual y emocional. Cuando estos tres cuerpos se alimentan, se fortalecen, llega un cuarto elemento, un cuarto cuerpo. ¿Cuál es? Nuestro cuerpo nahuálico. ¿Y qué es el cuerpo nahuálico? El cuerpo que está listo para transformarse, para florecer. ¿Verdad? El 15 está representado por Cuautli, por el águila. Ya sé cómo es mi cuerpo físico, espiritual y emocional. Ahora, como el águila, me voy a elevar, voy a volar alto y visualizar ese objetivo que tengo. Pero para volar alto, ¿qué necesito? A Xipetote. ¿Qué es Xipetote? El cambio de piel. ¿Sabían? Y decíamos que el águila necesita cada cierto periodo de tiempo, su pico lo pica a la pared, se desprende, le sale nuevo pico, nuestras garras se los quita, las plumas se los tiene que arrancar, duele, claro que duele, está pegado a su piel, pero es necesario, ¿sí? Si quiere vivir más años de vida, tiene que hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque su pico se vuelve muy curvo y ya no puede cazar, porque sus garras se vuelven muy curvos y ya no puede atrapar su presa, porque sus alas se vuelven muy pesados y ya no puede ser tan ágil volando. Tenemos que aprender a cambiar. Y como nos lo muestra, es un atadito de tres, es un atadito de tres, es un atado de tonalti, de energías poderosas, hermanito. Ahora bien, entonces, todo esto nos va a llevar, nos va a potencializar con la fuerza del águila. El águila, que nuestras emociones los elevemos lo más alto que podamos, y cambiemos nuestra vida, ¿verdad? Y está el molcajete. No sé si ustedes han visto el molcajete, el metate, el metate, donde se muelen los granos de tres. También donde ponen el comal nuestras abuelitas, son tres piedritas, no ponen cuatro, nada más tres piedritas. Y lo sostienen. Ponen su comalito para preparar las tortillitas deliciosas. Entonces, son tres lo que sostienen. Son tres lo que nos sostienen. Cuerpo físico, cuerpo espiritual, cuerpo emocional. Nos sostienen. El número 3 también representa, hermanitos, representa a lo que hace nuestra amada mujer, nuestra amada madre, porque todos tenemos una mamita que nos dio vida. Dar vida a otro ser vivo, hermanitos. Es lo que representa el número 3. Un hombre y una mujer nacen un nuevo ser vivo. Y aquí metafóricamente es eso. Reconociendo la parte espiritual y la parte física, da vida a un nuevo ser vivo, que somos nosotros y que son las emociones que alimentan nuestro cuerpo. Pues bien, ahora, el 16, Kashtoli 1 C. Cash, de cachit, de molcajete. De hecho, hacer salsa del molcajete es algo culinario y es algo, no tengo aquí con qué. Supongamos que este es nuestro molcajetito y tiene que haber una piedra. Esta piedra lo empieza a remoler. Tenemos que moverlo en círculos, en círculos. ¿Para qué? Para que remuele el chile, el tomate o lo que pongamos o el ajo que vayamos a moler. Este que le llamamos nosotros té molzi, de roca, de piedra, moli, porque con este hacemos
el movimiento que hace, ¿sí? Con el molcajete es el movimiento de la creación de un nuevo ser humano. Igual el metate con el metapil, ¿no? Lo empiezan a moler. Es el encontrar el sustento. Es como cuando nosotros, hombre y mujer, hacen la unión, hacen el amor para poder hacer a un nuevo ser vivo. Solo que en el molcajete lo que hacen es pues, preparar el sustento, el alimento. En el metate moler los granos de maíz para preparar las tortillas, el sustento, ¿no? Es esa acción. Y además que en el molcajetito, pues todos los minerales que tiene el molcajete, la piedrita, se va adhiriendo a esa salsa. Por eso tiene un sabor diferente la salsa de molcajete y la salsa de licuadora. ¿No? A eso se refiere. Y metafóricamente habla de eso, de unir, de moler para hacer una nueva masa, para hacer una nueva forma, de unir el cuerpo espiritual, el cuerpo físico y el cuerpo emocional, llevarlo a ese nivel. Tenemos justamente aquí, más Kashtoli Wanse, Kashtoli 15 y 1. Y en Kashtoli Wanse se refiere a esta masa que ya tengo, ahora en este este entero, y ya lo remolí la masita, voy a quitarle lo que no sirve, ¿no? Y buscar lo que quizá ya lo había yo desechado al hacer la salsa, otra vez agarrarlo porque le hace falta. Y está ahí Coscacuau, y está ese Itzpapalo, su regente, el número 16. El número 16 más Laxliwan, que perdón, Kashtoli, 16, Kashtoli, Wanse. Este Kashtoli, Wanse, se refiere a este trabajo, Kashtoli, el número 16. Y el 6, 10 y 6. ¿Se acuerdan 6 de Mikisli? Acaba de morir este personaje, ahora lo estamos rehaciendo. Ahora tenemos que quitarle lo que le hace falta. Porque Itz Papalor es el que viaja a Mictlán. Por eso lo vamos a hacer un nuevo ser. El 16, Kashtoli, Juan C. 16. El renacer de un nuevo ser, pero de un cuerpo nahual. ¿Qué es un cuerpo nahual? Es un cambio. Es la encarnación de nuestro nahualito, de empoderar nuestro nahualito. ¿Por qué 16? Itzpapalo, porque hay que visitar a Mictlampa para poder alimentar nuestro nahualito. Es realmente, si yo digo que yo quiero que dentro de mis energías, mi nahual, por ejemplo, mi caso es una serpiente, el coa, ¿sí? Y en muchos ámbitos me dicen, cooperación, vamos a... yo aporto, colaboro. Pero es esa parte, ¿no? Que que nos lleva a trabajar en ese ámbito. Tenemos, por ejemplo, a Kashtoliwan Ome. Y Kashtoliwan Ome, ojo, nos dice 15 y 2. De acuerdo. ¿Qué es el 15 y 2? El Olin. Si se acuerdan, el Olin está en forma dual, ¿no? Así está el movimiento. El movimiento, en donde nosotros en la parte nahuálica vamos a encontrar ese Kashtoli, ese número 15, pero ahora con esos dos, trabajar en esos dos mundos para que podamos transformarnos, para poder cambiar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo emocional. ¿Cómo lo vamos a cambiar con Oli? ¿Y quién es el regente de Oli en el Kashtoli Wangome? Xolotl.
Solo del que cambia, solo del que cambia de forma, ¿no? Kashtoli Wanyeyi, el 18, ya cambiamos, pero aún tenemos que cambiar otras cosas. Tenemos que cortar con nuestro TECPAL. Está TECPAL, corta. Pero también está TECPAL como una antorcha, como una tea, como una luz que vayamos llevando. TECPAL, como esas nuevas ideas, vamos a hacer chispas, ¿no? A crear el fueguito. Habla, nos decía el hermanito Enrique, dice, para crear el fuego nuevo tenemos que hacerlo como lo hacían nuestros abuelos, ¿no? Quizá con un tecpat para prender el fueguito. No tiene que por ser, no tiene por qué hacerse con un cerillito, porque el fuego es sagrado. Y todos ese frotar de energías, el número 18, más la Kashtoli Wanyei, perdón, Kashtoli Wanyei, nos habla de eso, de crear nuevas ideas. Está bien, ya cambiaste, ya quieres esa transformación, pero ahora, ¿cómo lo quieres lograr? Kashtoli Wanyei. Kashtoli Wanawi. Muy bien. Ya tienes la sabiduría, ya ahora fertiliza toda esa sabiduría. Fertiliza estos cuatro cuerpos que tienes. El cuerpo físico, espiritual, emocional y el cuerpo nahuálico que tienes. Fertilízalos. ¿Con qué? Con la lluvia, con el conocimiento, con la sabiduría, con el escuchar la naturaleza, hermanitos. Kashtoli Wanawi, 19, 15 y 4. Aquí sería 15 y 4. ¿Por qué? Nuevamente, en estos cuatro cuerpos necesitamos alimentarlos. Y que estos cuatro cuerpos, hermanitos, emanen la luz de Tonatiuh, porque su regente es Tonatiuh, es el sol, ¿no? No tiene caso que tú sepas mucho de un conocimiento que el que sea, si no lo compartes como el sol. El sol sale para todos, ¿va? Los que quieran. El sol da calor para todos. El sol nos enseña que todo es cíclico, que él sale, se va y sabe que va a llegar la noche. Que el sol sabe que va a haber días que de él no lo vamos a ver porque se interponen las nubes y está nublado y no llegan los rayos del sol. Pero aún así, él no dice, no, como no me van a ver hoy, no voy a salir. Lo hace. Es disciplinado el sol. El sol nos hace daño también, ¿no? Entonces, para que seamos como ese sol en estos cuatro cuerpos que tenemos que aprender a vibrar, aprender a dar y recibir. No hay que saber dar y recibir. Doy, pero también recibo. Hay que ser conscientes con eso. Y bueno, después de trabajar todos estos cuerpos, pues nos toca florecer, hermanitos. Si en verdad los vamos a poner en práctica, si en verdad estos números queremos que nos ayuden, vamos a florecer, ¿no? ¿Y cuál es el símbolo? Una flor, este es Cepoali, puede ser que sea la flor de cempasúchil, sempoalxochitl, ¿sí? Realmente necesitamos entender la metáfora de florecer. Dice un hermanito, ay, pues si no soy flor, para que florezca. No, 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 es que es metafórico, mi hermano. ¿Cómo florecemos cuando entendemos cómo está conformado nuestro cuerpo? Por cuatro. ¿Cómo está conformado nuestra esencia? Que nuestra palabra es poder, que nuestra palabra es medicina, que nuestra palabra es amor, es empatía, es entendimiento.
¿sí? Xitla, también dice como el cero. Pero, ¿cómo está de que una cuenta, pero es cero? Es metafórico, hermanos. Xitla, cuando tú te vuelves una persona que ya floreció, que está floreciendo, por lógica, no se autodenomina yo soy esto. Dice un filósofo europeo, solo sé que no sé nada, ¿no? O sea, nada, no tienes por qué representante tanto. Xochitl es florecer, Sepoali, ¿no? ¿Y por qué decimos si 20? Entonces, ¿por qué es cero? ¿Y dónde está el 2? ¿Dónde está el 2? Bueno, aquí está el 2 en nuestro cuerpo. Tonal y nahual. 2. Y ese 2 le vamos a poner ahí el 20 para que digamos que es 20. ¿Ah? Nahual y tonal. Ahí están los dos. Energía femenina, energía masculina. Ahí están los dos. Luz y oscuridad. Ahí está el número 2 que quieres ver ahí. ¿No? Entonces, se ome yeyi nawi macuili chicuase chicome chicuey chicnawi mahtlactli. Mahtlactli wan se, mahtlactli wan ome, mahtlactli wan yey, mahtlactli wan nawi cachtoli, cachtoli wan se, cachtoli wan ome, cachtoli wan yey, cachtoli wan nawi, sempoali. ¿Por qué decimos sepoali? ¿Cuántos dedos tenemos aquí? 10. ¿El de los pies? 10. ¿Es una cuenta? Sí, porque ¿por qué es una cuenta? Porque manos, pies están unidos a un tronco, a una cuenta, ¿no? Bueno, hermanitos, estos son los números. No sé si tuvieran alguna duda, sino para ir al ejercicio que quieramos, que vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios utilizando los formatos que yo les decía, ¿no? Que precisamente es de los formatos que en el grupo ya les envié. No sé, los escucho, hermanitos, si tuvieran alguna duda, por favor, eh, no lo pudieran decir. Ujú. O algo que comentar también es válido, ¿eh? ¿No? ¿Todo está correcto o ya los hice dormir también? Buenos días, Temachtiani. Hermanita, muy buenos días. Dígame, ¿la escuchamos? Sí, yo tendría, por favor, duda en el número 20 o, y también mi otra duda sería como si estoy correcta de una fecha que estoy calculando. Sí. Ok, ¿cuál sería su duda en el número 20? A ver, dígame, en específico, ¿cuál sería? Pues como, por qué ahí cambia? No sigue como o sea, lo de las rayitas y lo de los puntos. Ujú. Sí, ¿por qué cambia? Bueno, es el complemento de ya de un entero, ¿no? Que por lógica, como usted lo dice, podría ser 4 barritas, ¿no? 4 barritas y ya serían los 20. No, por, por su nombre, Cepoali es una cuenta. Y al ser una cuenta, es el Sempoali de florecer. Ujú. De que nosotros tenemos 4 extremidades y cada una de las extremidades representa uno de los cuerpos. Cuerpo físico, cuerpo espiritual, cuerpo emocional y cuerpo nahuálico. El cuerpo físico es nuestro mano derecha. Nuestro cuerpo espiritual, nuestra mano izquierda. Cuerpo emocional, nuestro pie derecho. Cuerpo nahuálico, nuestro pie izquierdo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, por eso es que ya no se representa. ¿Por qué? Porque todos estos cuerpos están unidos a un entero. ¿Y qué es nuestro cuerpo? Este cuerpo es la flor. Dentro del lenguaje nahuálico, cuando hay que dar una ofrenda de una persona manejado en algún círculo,
¿Qué es el huevo escoyotle? Es una flor. Te dicen, te toca en este año, en este ciclo, te toca dar una flor. Híjole, y una flor es un ser humano. Sí, es esa parte. Y bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre eso que dice usted de la fecha, ¿no? Bien. Sí, hermanito Chiknawi Xochitl. Gracias, Temachani. Buenos días a todos. Buenos días, hermanito. Oye, yo también tengo duda en una fecha. Fíjese que estoy calculando una, pero cae en un día Nemontemi. Entonces, ¿los Nemontemi siguen la misma cuenta o cómo es que se cuentan los Nemontemi? Ahí sí es un cambio, hay un formatito para utilizar los Nemontemi, ahí mismo que les mandé. Ahorita lo checamos. Por los tiempos quizá no podamos avanzarlo, pero deme la oportunidad de, de tratar este asunto de Montemi, que para mí es muy hermoso y delicado. Hoy es domingo y nos toca charla el día de hoy. El día de hoy justamente quiero dividirlo este tiempo en la tardecita en los años de los Nemontemi y qué es un calpuli. ¿Cómo se debe de conformar un calpuli? ¿Sí? ¿Qué te parece si lo vemos ese Nemontemi para el día de hoy, pero en la tarde noche, donde podamos trabajar esta energía? Hermanito Chiknawi Xochitl. Mawistik, Temachani, Mawistik. Quema, Nagnitzin, quema. Yo quiero detallarles, quiero explicarles cómo sacar una Montemi. Claro, esta clase lo vamos a tener casi finalizando el taller, el curso, pero es importante que vayamos aprendiendo y entiendo sus dudas perfectamente. A mí me pasó lo mismo cuando empecé con este estudio, con este aprendizaje. Sí, hermanito. Hermanita Norma, por favor. La Socamati, Temachani. La Socamati. Estaba yo pensando en el Yeyi, podríamos decir que si solo el fluido que corre por nuestro cuerpo sería como Chalchihuitlicue, dentro de nuestro cuerpo, los ríos de la sangre que corre por nuestro cuerpo, podríamos compararlo con Chalchihuitlicue. Y hermanita. Sí. Y nuestro cuerpo también como Tlazolteotl, Ajá. porque es la madre donde recorre, ¿no? Exacto, ajá. Y nos recorre entonces. La Socamati, Temachani. Sí, hermanita, muy buena analogía. Y justo eso es lo que podemos nosotros poner en la explicación de un tonal, hermanita, ¿no? Pues es el agua, ¿no? Que recorre todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo realmente es el cuerpo terrestre de Tlazolteo, de Coatlicue. Por eso es que somos una serpiente, ¿no? Podemos hacer esa analogía. Y muy buena analogía, hermanita, y para explicarle a los hermanitos sobre este trabajo que nos toca hacer. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio? Y déjeme platicar con el hermanito José Gerardo. Mañana nos toca náhuatl. No sé si pudiéramos, miren, nos hace falta un poquito de tiempo ya para hacer los ejercicios, ¿verdad? Necesito yo mínimo, como mínimo, ¿qué sería 1 hora y media? Hermanitos, no sé qué posibilidad hay de que mañana lunes pudiéramos hacer 4 o 5 ejercicios desde nuestro año. Primero, Tlalpili, año, regente, tonali, regente y mantli y naute. Lo juntamos el día lunes, hacemos este ejercicio para poderlo desarrollar. Pero recuerden que el hermanito empieza en... Permítanme. Les decía yo, necesitaríamos para el día lunes solamente hacer estos ejercicios, muchos ejercicios para las dudas que tengan ustedes.
A mí me sería de mucha utilidad que podamos estudiarlo de esa manera, pero el hermanito José Gerardo, si va a dar la clase, entraría a las 8:30 en adelante. ¿Qué les parece si lo programamos esta clase a las 7 de la tarde y podamos hacer estos ejercicios? Ahorita ya vimos un poquito de teoría, desde los números, nos faltan de los regentes de los años, ¿eh? No se me olvida, los regentes de los años, combinando teoría y práctica, teoría y práctica, teoría y práctica. ¿Qué les parece? Muy bien, me parece muy bien, maestro. Entonces, Bonito. gracias, hermanita. Entonces, los que puedan, y claro que a lo mejor sí nos demos nuestro tiempecito, 1 hora y media. Va a ser nada de teoría de qué es esto, no, practicarlo. Igual y van a surgir muchas dudas. Mi principal interés es que cada uno de nosotros sepa sacar un tonal y desde donde esté y empiece a practicar sacar tonal. ¿Y cómo? No tengo fechas, maestro, ¿no? El día de hoy, sacar el tonal del día de hoy, ¿sí? El día de hoy, sacar con todos sus elementos. Pero bueno, creo que hay una hermanita, la hermanita que nos decía que tenía un ejercicio y pudiéramos trabajar la fecha que tiene ella. ¿Nos lo podría dar? Hace ratito nos los dijo. Creo que es sí, algo así. Sí, muchas Perdón, gracias, hermanita. maestro. Muchas gracias. Estoy sacando la fecha de mi mamá y ella es del 13 de Ujú, agosto de sí. 1958 a las 10 p.m., o sea, 22 horas. Ujú, Entonces, mi duda es, maestro, bueno, según yo ya saqué los datos y Tlalpili es Tecpat, año, ujú. Matlactli Tochtli, regente Itztli, pero mi duda surgió con lo que nos Sí, enseñó ayer, hermanita, díganos. porque estoy buscando en la correlación de Tochtli y bueno, pues según lo que entiendo es que se regresa el día 12 de agosto Por la por hora. lo, por la hora, pero no sé si estoy correcta. ¿Lo checamos? ¿Qué le parece? Por si tienen Gracias. sus tablas, sí, hermanita, por si tienen sus tablas, lo checamos este dato. Vamos Sí, checando que es de 1958. En su tabla, por favor, busque 1958. Por aquí está, miren. 1958 y decimos, a ver, del mes de agosto, y en el mes de agosto no hay ningún problema, ¿no? Eso no se regresa, está dentro de. Y su tlalpili es Tecpat. Tecpat. Ajá. Y ahí ya tenemos el tlalpili. Vamos con el año. El año es Maxtlactli Huanse Tochli, Chihuitl, 11 conejo. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Está ahí, ¿no? Ahí no hay tanto problema. Vamos con su regente del año. ¿Cuál sería su regente? Vamos, Tlalpili Tecpat, vamos a buscar. Tlalpili Tochli, Tlalpili Acat, aquí está. Tlalpili Tecpat, hermanitos. Dice que su año es Maxtlactlihuanse, aquí están, Tochli. ¿Quién sería su Tlalpili? Itzli, lo oscuro de la obsidiana, ¿no? Su regente es Itzli. Muy bien. Ahora vamos con su tonal. Como ella es del año Tochli, vamos a buscar el formatito del Tochli y lo vamos a combinar ahorita con las horas. Ahorita lo vamos a checar. Vamos con Tochli. Muy bien. Tochli, aquí está. Buscamos la fecha de 13 de agosto. 13 de agosto. Ayúdenme los demás, hermanitos. Es un ejercicio para todos. 13, aquí está. De acuerdo a esta tabla, aquí está 13 de agosto. Miren, Cuautli. 13 sería Cuautli, pero ahorita checamos la hora, hermanitos, ¿no? 13 de agosto
¿Cuándo inicia 13 de agosto? El día 13 de agosto a las 6:45 de la mañana empieza a vibrar el día del águila, ¿verdad? Perfecto. 13. 6:45 de la mañana empieza el águila. ¿Y cuándo termina el águila? Hasta las 6:45 del día 14 de agosto. Ahora, estaría dentro del rango que dice la hermanita. Sí, porque está después, es todavía antes de las 6:45 del día siguiente. Sí, es correcto, hermanita. ¿No? Ahora, no sería Cuautli, no sería Águila, si ella hubiera nacido el día 13 de agosto a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Sería Ocelo, porque la energía de Ocelo todavía estaría vibrando hasta antes de las 6:45 de la mañana del día 13 de agosto. ¿Sí, sí quedó un poquito claro su pregunta, hermanita? Sí, sí, muchas gracias, Temachtini. Yo sé Entonces, que ahorita, ajá, sí, la escucho. disculpe, entonces solamente digamos que como que se regresaría cuando es año Tecpat. Es que ese es en todos, hermanita. Tenemos que checar bien la hora. Ajá. Tenemos que checar bien la hora. Por eso es importantísimo saber cuándo inicia la energía de acuerdo al año. Como es del conejo, pues inicia a las 6:45 de la mañana. Pero si fuera Tecpat, ¿a qué horas inicia la energía de Cuautla? Sería a las 6:45, pero de la tarde, ¿no? Y entonces no sería Cuautla, sería otra energía, sería Cosca Cuautla, pero para no confundirnos con el ejercicio, es que aquí es touch y está dentro del rango. Un tip que a mí me ha servido mucho, hermanitos, es Cuautli. Un tip que a mí me ha servido mucho es, hagan de cuenta como que me regreso en el tiempo. Hoy es 13 de agosto de 1958. Hoy es 13 de agosto. Y como estamos en el año Tochli, ¿a qué hora se inició la energía? A las 6:45. 6:45 hasta las 6:45 del siguiente día, que sería el 14 de agosto. Bueno, ¿a qué hora nació? A las 10. Así está dentro de, ¿no? Es de esa manera, sería un poquito menos confuso. ¿Sí? ¿Sí, hermanita? Entonces, sería de esa manera. Ella sería Cuautli y su regente de Cuautli, ¿quién es? ¿Saben? Ayer lo vimos. ¿Quién es su regente de Cuautli? Nació a las 10 de la noche o a las 22 horas. Su regente de Cuautli es Xipetote. Es una gran energía. Es una persona que es líder, que siempre es visionaria, que le gusta cambiar, que le gusta desprenderse, porque eso es lo que hace el águila. Le gusta volar alto. Les decía yo, sean como las águilas, seamos como las águilas. Tal vez si aquí no, nadie quiere volar contigo, vuela allá arriba volando alto, vas a encontrar a otras personas que también sean águilas. ¿Sí? ¿Sí, hermanitos? Entonces, el día de mañana vamos a hacer estos ejercicios. Esperemos poder abarcar unos 3, 4 ejercicios hasta llegar aquí en este punto. Y es básico, importante que vayamos colaborando. Igual yo me puedo equivocar, hermanitos. Ustedes me corrigen también. No pasa nada. Estamos aprendiendo de una forma colectiva. ¿Sí? Bueno, hermanitos,
Vamos con esto terminamos, la clase para poder, ay, no, ok. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy. El día de mañana sí solamente vamos a ejercitarnos, si hizo falta hacer esos ejercicios e ir avanzando, ¿verdad? Mañana 1 hora y media vamos a ejercitar esto. Les pido, por favor, encarecidamente, que tengan sus formatos impresos. ¿Por qué? Para que me puedan ayudando ustedes también en su hojita, en sus impresiones, ir haciendo estos ejercicios. Hoy, antes de iniciar la clase, ya les envié a ustedes el formatito para hacer los tonales. Por favor, imprímanlo y yo les voy a explicar el día de mañana cómo se conforma este tonal. ¿Sí? La Socamati. Muchas Timo gracias, Itasque, maestro. de Gracias a otra. todos. Buen día. Dime, hermanita. Timo Itasque. Hola maestro, buenos días. La Socamati. La Socamati. Excelente día, hermano.